El próximo martes 1 de octubre a las 0 horas termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio de inéditos, y comienza el gobierno de la continuidad de Claudia Sheinbaum Pardo, que es el segundo gobierno de Morena. De estas dos cosas, del gobierno de López Obrador y de Morena, vamos a hablar hoy en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. Pues estamos aquí en Estación Averno, estoy con Rapé, que por fin ya estás en México, man. Ay, sí. Estuviste como 6 meses Gracias en a Dios. París y en Milán. No, tampoco te pases. ¿Te tocó ver la caída de Emma Coronel? No, ¿cuál fue la que se cayó? Ya no sé. Quién sabe quién fue, pero sí, una de ellas. Y nos acompaña también el gran periodista Arturo Cano. Arturo, muchas gracias por venir acá. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, y pues como decía al principio, son dos temas que son pues muy importantes. Uno, estamos a 3 días o 4 días, ¿cuántos son? Jueves, viernes, sábado. 5 días. 5 días. A 5 días de que termine, es que estamos a 3 mañaneras, nos quedamos 3 mañaneras. De que termine este sexenio que, pues con claros y oscuros, yo personalmente creo que más claros que oscuros, pero lo que sí es que es de puros inéditos, ¿no? Sí fue un sexenio, pues que sí cambió muchas cosas, ¿o tú cómo? Incluyendo el cierre, ¿no? Que es un cierre de vértigo, Sí. políticamente hablando. O sea, un cierre que incluye la aprobación de reformas constitucionales muy importantes, de manera inédita una gira a la limón entre el presidente y la presidenta. Otro inédito. Una transición, no lo digo peyorativamente, entre cuates en muchas dependencias, ¿no? Me ha tocado ver sí, mucha continuidad. Sí, mismos se me ha mantienen tocado ver en que pues, se van a pasar y o fueron ratificados o hay enroques o van a otros cargos. Entonces hay, digamos, una continuidad no solamente en la línea, sino también en los personajes. Las personas, ¿no? sí. Hay los claros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues son muy evidentes y ni siquiera pueden ser refutados por la oposición, porque ¿cómo refutas que un organismo como el Banco Mundial diga que salieron 9.5 millones de mexicanos de la pobreza? Exacto. Si le ponemos los oscuros, digamos, la reducción de la pobreza extrema fue realmente marginal, fue muy pequeña, ¿no? Entonces ahí hacen falta políticas, hace falta reenfocar las baterías para ver cómo atender a ese sector que es el más pobre de los pobres, sí, ¿no? De los que están ahí. Hay además evidencias de que esta mejora de las condiciones de la población no se debe a los programas sociales, en esencia. Sí, no se debe básicamente a 2 factores, que son la política de empleo y los aumentos salariales. El aumento del salario mínimo. Un antiguo funcionario de los decentes del Programa Nacional de Solidaridad, que sí lo sabía, que decía en aquellos años del Pronasol, la mejor política social es pagar buenos salarios. Pues sí, claro. Parece que es algo que no se ha aprendido, bueno, y hay en una cosa que puede presumir el gobierno de López Obrador, que es la política laboral, con todos los avances, unos de ellos atados a una reforma de 2019, que a su vez está atada al tratado comercial, porque ya hay un capítulo laboral. Aún cuando se dan esos avances, pues hacen falta todavía muchas cosas para mejorar el tamaño, para ampliar el tamaño del pastel, que en el reparto de la riqueza le toca al trabajo. Porque a diferencia de otros países donde el trabajo se queda con el 70% del pastel y los dueños del capital, digamos, con el 30%, aquí la relación es inversa, ¿no? Y ya tenemos a los aliados del gobierno haciendo su propio balance. Por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Que ha sido que se ha comportado muy bien con el presidente López Obrador y ha sido muy elogiado por él, ya en esta última fase diciendo, no, pues y está muy mal beneficiado eso. También. Está muy mal eso, sí, también muy beneficiado. Está muy mal eso de que los viejitos y que les den tanto dinero y se opone también a la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. En fin, bueno, pues son los factores con los que ha lidiado durante todo el gobierno Andrés Manuel López Obrador. En el balance positivo, aunque ahí yo tendría que señalar algunas reservas,
Pero mejor se las dejo a la titular de Relaciones Exteriores, que va a ser la de Medio Ambiente. Digamos, se tiene que reconocer que hace mucho tiempo que no se hacían grandes obras de infraestructura en México y que el observador las hizo. Sí. Y las hizo al costo que fuese. Así es. ¿no? Me tocó estar hace unos días en un evento latinoamericano y caribeño organizado por Relaciones Exteriores y el Banco CAF, que es un banco de desarrollo regional, en el que me sorprendió el discurso de la titular, de Alicia Bárcena, una mujer muy solvente, muy bien formada, que además en la CEPAL estuvo a cargo de los temas ambientales, cuando dijo que el medio ambiente tenía que dejar de ser visto como un obstáculo y que se tenía que abandonar el hacer obras a decretazos o con decretos, ¿no? Pero a mí me da la impresión a veces que la prensa opositora como que no se da cuenta de las cosas que ve o de cómo dentro del propio gobierno hay sus contradicciones, Claro. ¿no? Las hubo desde el principio. Pues sí. Digo, en la Secretaría de Agricultura tuvimos como secretario a un representante de los consorcios, grandes consorcios agropecuarios, y como subsecretario a un representante del movimiento Sin Maíz No Hay País, ¿no? Así como lo hizo Lula en Brasil, López Obrador metió algunas de las contradicciones sociales al seno de su gobierno, ¿no? Para que ahí se dirimieran, creo. Sí, se dieron pleitos ahí. Se dieron duro. Incluso con el primer secretario de Hacienda, con el secretario de Medio Ambiente, ¿no? Toledo. Claro. Sí, tuvo ahí pleitos. Exacto. Sí, que era un académico muy respetado y muy comprometido con una visión de cuidado de la naturaleza, que es de lo que habló Alicia Bárcena precisamente. Dijo, no podemos seguir así en un país donde el 70% de nuestros ríos están contaminados y con una deforestación también de 70%, en gran medida debida a prácticas agrícolas que ya no deberían emplearse y a la ganadería extensiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una esperanza muy fundada en hechos y en trayectorias de que en algunos aspectos que para el presidente López Obrador eran secundarios. Serán ahora prioritarios, no solo por la presencia de Bárcena ahí, sino porque Claudia Sheinbaum es una mujer con una formación en temas de cambio climático, una experta en cuestiones de energía, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí habrá algunos cambios y el ambiental yo creo que es un cambio fundamental. Oye, una pregunta así como muy directota, más bien dos preguntas muy directotas. ¿Qué fue lo que más te gustó del sexenio de López Obrador y qué fue lo que menos te gustó? Lo que más me gustó fue la sacudida que le dio al régimen de la transición y que le puso fin a esa ficción que nos vendieron de que estábamos ya en un nuevo escenario con contrapesos democráticos, con una vida democrática que solamente veían en sus análisis, en sus artículos y en sus programas de opinión. Del Grupo San Ángel. Pues para empezar. Sí, desde ahí hasta el Pacto por México, exacto, ¿no? Exacto. Desde ahí hasta el Pacto por México. Entonces, digamos, todo proyecto transformador tiene primero que destruir, ¿no? Otra cosa es cómo construye o lo que construye en lugar de. Y lo que menos me gustó en ese sentido, pues es el proceso de profundización de la presencia de los militares en cada vez más espacios de la vida pública. Entre las bases obradoristas está muy mal visto que uno emplee la palabra militarización, pero yo la verdad no encuentro, o difícilmente encontraré otra palabra para hablar de un proceso que además no empezó con López Obrador, es un proceso que viene de muy lejos, porque el ejército, las Fuerzas Armadas en general, siempre fueron utilizadas para tareas de seguridad pública, en momentos extraordinarios al principio, luego de manera cada vez más regular, y por eso las Fuerzas Armadas tenían una demanda desde hace muchísimos años de, bueno, aquí estamos resolviendo el tiradero, pero no tenemos ninguna certeza jurídica, ningún marco de actuación legal, en fin. Entonces creo que con el presidente López Obrador se dio una ampliación de la presencia de los militares, no solo en el ámbito de la seguridad,
No, de hecho los puso a construir Pues, cosas, exacto. sí. ¿Tú Es ves que, mal pues, eso? Que los haya mantenerlos puesto a hacer ocupados. aeropuertos y trenes y... Pues está muy bien si lo ves del lado de la eficacia, que también lo seguimos viendo si pensamos en que todos esos grandes negocios construyen un poderío económico, al que tienes que sumar el militar, ¿no? Entonces, ¿qué grado de autonomía o de respuesta pueden tener esa cúpula del ejército? Porque además es una cúpula, ¿no? Que se está enriqueciendo, que está pues viendo que a lo mejor para qué necesitan los civiles, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Crees que se llegue a eso? A mí se me hace difícil, pero bueno. No, o sea, no me refiero a un golpe de Estado, no estoy hablando de eso, me refiero a que cada vez tienen más poder y los efectos de la presencia militar en muchos asuntos, para empezar, seguridad pública, ha sido muy demostrado que no necesariamente resuelven, ¿no? Que no necesariamente contribuyen a una a una estrategia de paz, como se ha dicho mucho en este gobierno. Entonces creo que pues ahí sí hay muchos asegúnes, ¿no? Entonces ya veremos, y ya que se aprobó lo de la Guardia Nacional, pues veremos en el próximo sexenio cómo se va desarrollando. Sí, porque básicamente ahí la cosa, o el meollo del asunto es la cadena de mando, y que en este caso civil, y en este caso personas con principios, son las que limitarían algún actuar fuera de lo que hemos visto durante muchos sexenios. Cuando el ejército está nervioso, está encuartelado, y eso te lo digo de conocimiento, cuando está sin hacer nada, ¿no? Está diseñado y programado para la guerra. Y tú no lo pones a hacer nada, se pone nervioso. Y se pone a poner nervioso cuando hay vocecitas por ahí de la derecha que están asusando de que un golpecito de Estado, no sé qué. A mí, en particular, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Es evitar que estén sin hacer nada, ponerlos a construir, ponerlos a administrar algunos sectores. Pues para eso, para mantenerlos quietos. Bueno, yo no veo nada mal que participen en las tareas que siempre ha participado, como la atención de desastres o el papel que jugaron en la vacunación durante la pandemia, por ejemplo. Pero eso es muy distinto a que les permitan o a que se vayan sumando una tras otra empresas de todo tipo, desde una aerolínea hasta tramos del Tren Maya, turísticas, etcétera, etcétera. Eso es diferente, ¿no? Sí, bueno, sí es cuestión de ver, a ver, como dice Pepe, vamos a ver. Oye, y en el campo de los medios de comunicación, yo creo que López Obrador fue el primer presidente en muchos años, yo creo que el primer presidente en la historia contemporánea, que no solo no gobernó en alianza con los grandes medios, ¿no?, corporativos de comunicación, sino abiertamente en contra y enfrentándolos todos los días en las mañaneras y diciendo con nombre y apellido todo y los intereses que representan y cómo sus negocios van más allá del mero ejercicio periodístico. ¿Tú cómo viste esa relación de López Obrador con los medios de comunicación, con los periodistas en general y con la libertad de expresión? Que según la oposición, bueno, es terrible y está cada vez más en peligro. Tú como periodista, además. Bueno, la libertad de expresión está en riesgo en México desde hace muchos años y no ha dejado de estarlo en ese sexenio, a escala local y estatal, ¿no? De la lista de colegas periodistas asesinados, asesinadas, no hay uno solo de la Ciudad de México. Muchos de nosotros hemos ido a cubrir zonas de riesgo, ¿no? La guerra en Michoacán, Juárez, la Sierra de Sinaloa. Pero uno va y se sale de ahí, ¿no? Sí. Y bueno, y vas además siguiendo ciertos protocolos, ciertas maneras de comprobarte. Hace poco una de mis fuentes en Sinaloa me dijo, no vengas, no te conviene, ¿no? Venir a Culiacán, por ejemplo. Ese es un ámbito, ese riesgo continúa, no se solucionó en ese gobierno, tampoco hubo demasiado interés desde mi punto de vista en fortalecer instrumentos como el mecanismo
de atención a periodistas y defensores de derechos humanos, más bien pues se fue como pateando un poco la pelotita, ¿no? del problema. Hay otro ámbito que es el que Andrés Manuel eligió de escoger a ciertos personajes de los medios, representativos, rostros de los medios, ¿no? Para usarlos como una suerte de bolsas de box, ¿no? De golpes de volteo. Entonces, pues todo el sexenio nos soltó a Loret, nos soltó a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a otros. Pero eso es muy distinto de ir contra los dueños de esos medios, ¿no? O sea, lo podemos ver en el caso de, como dice el presidente, mi amigo Alatorre, ¿no? El conductor principal de TV Azteca. Ahí fue donde más estiró la liga en el caso de Salinas Pliego. Pero que yo sepa, hasta el momento Salinas Pliego sigue formando parte del Consejo Asesor Empresarial del Presidente de la República. Sí, muy peleado con AMLO, pero ahí sigue. Ahí sigue. Entonces, sigue? Ese es otro ámbito, ¿no? ¿Cuáles negocios perdieron esos potentados de los medios de comunicación durante el gobierno de Andrés Manuel? Porque sabemos que muchos... los negocios en medicinas, los negocios en reclusorios, en hospitales. En libros de texto. Eran fortunas de políticos, empresarios que ponen medios de comunicación como instrumentos de presión, ¿no? Eso es lo que han hecho. Y bueno, pues resistieron, ahí siguen. ¿O cuál de esos medios desapareció? No. Ninguno. ¿No? O sea, con todo y el castigo publicitario no hubo... que sí han tenido, algunos sí se lo han visto con el Universal. Ahora, yo veo a Andrés Manuel en el espejo de Lula. Lula también es un gobierno contra los medios de comunicación, ¿no? Y creo que Televisa es niña de pecho al lado de O Globo. Sí, ¿no? Así es. Sí. Y Lula incluso despreciaba el tema de crear medios públicos o fortalecerlos o medios independientes. No, yo puedo, ¿no? Y claro, Lula terminó su sexenio, su segundo cuatrienio, con una aprobación superior a la de Mandela. Sí. Creo que ha sido el que ha terminado con mayor aprobación. ¿Qué ocurrió al siguiente sexenio? Esos mismos medios y los antiguos aliados de Lula, ¿no? Fueron los que los que terminaron destituyendo a Dilma Rousseff, ¿no? Entonces creo que si bien la fortaleza política, su autoridad moral del presidente le permitió sortear eso, no es necesariamente replicable, por un lado, ni es una estrategia conveniente, porque eso solamente le sale bien al López Obrador. Claro. Muchos gobernadores y presidentes municipales lo quisieron repetir, ¿no? Y entonces hacían sus conferencias y se ponían a regañar y a quererles decir chayoteros ahí a algunos periodistas locales, y les fue de la patada. Alfaro. Sí, uno que le seguí la pista, que fue alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, así se hace llamar, que ya lo expulsaron de Morena, por cierto, recientemente. Ese era un patán, un pelafustán, además de que su gobierno estuvo lleno de actos de corrupción, de nepotismo, de autoritarismo, de abusos. Bueno, lo acaban de expulsar de Morena, ¿por qué? ¿Por algunos casos de corrupción que tiene pendientes? No, lo expulsaron porque se registró como candidato al PT. Ay, esas contradicciones, como bien dices. Pues sí. ¿Cuál crees que sería una configuración adecuada con respecto a los medios de comunicación de un gobierno de izquierda? Ya ves, de lo que hemos visto y que lamentamos, estos acuerdos publicitarios que persistieron. Digo, pues obviamente que sí hubo recortes, pero no son 5 centavos los que les quedaron a la Universal, a Televisa, a TV Azteca. Pues el instrumento que nunca quiso el presidente. La ley de ¿no? medios. La ley de medios que fije cuáles son los medios a los que se les da publicidad en términos de su relevancia social, de su penetración, de su representatividad. Pues ha habido ya, el tema está ampliamente estudiado, ¿no? Y hay propuestas incluso ya con formas de ley que se pueden hacer. Eso del muy necesario fortalecimiento de los medios públicos. Exacto. Que tampoco lo fueron del todo. No. Digo,
tuvimos en este sexenio la desgracia de haber perdido Notimex. Sí, ¿no? es lo que te iba a preguntar, cómo veías lo de Notimex, que me parece que fue una de las grandes pifias de este sexenio, ¿no? Sí, pues es muy lamentable porque creo que eso habla un poco de la incomprensión de parte del presidente de cuál es el rol que juega una agencia del Estado mexicano. Él confiaba demasiado en sí mismo y en su mañanera, que sí le funciona muy bien. Claro. Pero no puede ser eso una política de medios de un Estado. Eso funcionaba muy bien y luego tenías a los funcionarios o incluso a los gobernadores o funcionarios a escala estatal viendo la mañanera a ver si ahí les tiraban línea, a ver si ahí recibían algo de cómo. Y hay dependencias de la administración pública que son tan grandes y tienen tantas atribuciones que no es suficiente la comunicación de la mañanera para poder hablar de su labor. Y hay, a pesar del éxito de la mañanera, hay contraejemplos. Ahí podría mencionar muchos, pero les voy a poner uno. Las estancias infantiles. Empezaron al revés. Anunciaron que se acaban estas, ¿no? Y una semana después fue María Luisa Albores, me parece, a explicar el esquema de corrupción, clientelar, etcétera, los casos terribles que había en esas famosas estancias subrogadas o que creó el Partido Acción Nacional como una estructura. Pero ya fue después, no había una política de comunicación para afrontar incluso temas que podían haber sido, que podían no haberle costado mucho, porque eso permitió que siguieran con esa narrativa de y cerró la estancia infantil. Lo mismo pasó con los libros de texto. Sí. Así es. Que yo sé que tenían la orden de esperar y pasaban los días y la gente de la Secretaría de Educación Pública no podía salir a explicar nada. Sí. Que nunca entendí por qué. Sí, fue raro. Sí, pues así en muchísimos temas, porque digamos las tareas del gobierno y sus responsabilidades son tantas, pues que no puedes abarcarlas en una mañanera aunque dure 3 horas al día. Claro, sí. Hay otro tema, el de la política exterior, que ahorita está pero pegando durísimo con este rollo del rey de España. Ajá. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo la calificas? Bueno, creo que no solo con España, o sea, me refiero con Estados Unidos, con pues obviamente con lo que está pasando en Europa, con el Parlamento Europeo, ¿no? ¿Cómo ves tú la política exterior? A mí me gustó. A mí por ejemplo, esa carta, yo me acuerdo cuando salió la carta del Parlamento Europeo, que muchos decían, incluso simpatizantes de AMLO decían, no, pero esa, yo creo que no la escribió él, o es falsa, o ¿cómo les dice eso? Yo cuando la vi, la verdad me divirtió mucho. Bueno, una queja recurrente de los diplomáticos de carrera en México es que la política exterior del presidente López Obrador ha sido un desastre, que somos una suerte de parias en el mundo, que hemos perdido una posición. Yo no veo esa posición que dicen que teníamos y que perdimos, ¿no? Porque el papel de México... Fíjese, estuvo recientemente en un evento un personaje, un uruguayo que fue, ahorita no recuerdo su nombre, que fue secretario del gabinete de Pepe Mujica. Y entonces les dijo a todos los latinoamericanistas que estaban ahí, aquí he escuchado mucho que el principal problema de nuestra región es la desigualdad. Y déjenme decirles que no es cierto, yo no estoy de acuerdo. El principal problema de nuestra región es la irrelevancia. México se sienta en una mesa con Estados Unidos, pero solamente trata con Estados Unidos los temas que a Estados Unidos le interesan. Y tiene toda la razón. Él hablaba de la relevancia de toda la región, no solamente de México. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel o cómo recuperar un papel relevante en el liderazgo latinoamericano? Creo que es una tarea que le va a corresponder a Claudia Sheinbaum, aunque tendría que aprender algunas cosas del observador. Conversé con una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum que le ha llevado o le llevó algunas de las relaciones con Estados Unidos y con otras latitudes, y ella me decía, fíjate que fue muy interesante en la plática con líderes europeos que tuvimos,
que nos preguntaban, oigan, ¿y cómo le hizo López Obrador para llevarse con ese loco de Trump? ¿No? Porque es el único que lo ha podido manejar. Dice, nosotros de plano no pudimos nunca, ya no podíamos hablar con él, ya no podíamos tener trato alguno, y López Obrador lo consiguió de alguna manera. Entonces tiene esas dos caras, ¿no? Sí. Lo que es la política exterior. Lo que hace el rey de España, Claudia Sheinbaum ha dicho, pues no lo invitamos, hablé personalmente con el presidente español, con Sánchez, le expliqué las razones y creo que el resumen que hizo ella explica la postura de la 4T. Dijo, cuando ni siquiera se dignaron a contestar la carta del presidente López Obrador, no estaban ofendiendo, no estaban agraviando al hombre, claro, a Andrés Manuel, sino al presidente, o sea, al representante de una nación, y por lo tanto estaban agraviando al pueblo de México. Entonces, pues así. Qué loco, ¿no? Porque exactamente son posturas diametralmente distintas. Porque aquí se defiende la representación del pueblo de México a través del presidente, y allá todo el pueblo español a través, o sea, representado por el rey. O sea, es como una personita contra todo un pueblo mexicano soberano. O sea, es la diferencia es de caricatura. Sí, bueno, y además en este país estuvimos con la República, ¿no? Pues sí. Sí. Aparte Sí. fuimos un país que Es que protegió a los españoles exiliados. Sí, claro. Republicanos. Pregúntenle a Ciro Gómez Leiva, cuyos hijos son descendientes de un niño de Morelia, ¿no? Sí. Mira. Pero es que esa lógica de la monarquía europea, de las monarquías europeas, es algo que, pues sí, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, porque no es algo que vivimos. Pero yo conozco españoles, republicanos incluso, Sí. y muy progres, Sí. pero que dicen, no, sí, el rey es una Exactamente. figura importante. Bueno, yo no lo puedo entender. Digo, para Yo mí, tampoco. la monarquía es como la religión, son cosas que no sirven para nada. Bueno, y además que pero monarcas, que- ¿no? O sea, con sí, los escándalos exacto, de o Juan sea, Carlos I, corrupción, Borbón, lo más corrupto que pues sí. pueda haber. Sí. Pero en fin, allá ellos. Pues allá ellos. Oye, en las semanas anteriores yo escuché, más bien leí algunas columnas, incluso de gente que se dice simpatizante de la 4T, pues muy preocupados por la reforma judicial, y que cómo era posible que el PG le hiciera eso a Claudia y la metiera en ese embrollo y que no ibas a resolver nada. ¿Tú cómo viste la reforma judicial en general? Yo lo que no sé es cómo la reforma constitucional va a pasar al terreno de los hechos, porque sí le veo muchas dificultades a esa elección. Ya tuvimos una elección organizada por el INE, no de candidatos, sino de un tema, ¿no? Una decisión sobre un tema, ¿cuál? ¿no? Lo de la de los expresidentes. Y la revocación de mandato después, ¿no? Sí, bueno, la participación fue Mínima. Mínima. pues ridícula, ¿no? Para decirlo con toda claridad. Fue una Sí, participación. pero ahí- Entonces, ¿cómo vas a entusiasmar a la gente para votar por los El jueces? INE organizó eso, pero al mismo tiempo que lo organizaba, lo boicoteaba. Cosa que creo que no está haciendo este INE, a pesar de que todavía hay gente, rezagos del Lorenzo Córdoba y demás, pero sí se dedicaron a boicotearla, tanto la consulta del juicio de expresidentes como la revocación de mandato, ¿no? Bueno, el propio presidente de la República no le impulsó la de los expresidentes con mucha fuerza, ¿no? O sea, él dijo, yo no voy a votar, entonces pues ya esa fue una especie de señal para sus seguidores de que pues no tiene tanta importancia, ¿no? Tramposo, porque el juicio de expresidentes dijo, pues no se logró el mínimo para que fuera vinculatorio. Y el de revocación de mandato dijo, aunque no se llegue al número que tiene que ser vinculatorio, yo lo voy a aceptar. Digo, bueno, tampoco dos raseros, ¿no? Sí, Doble bueno, rasero. le veo muchas dificultades en la implementación a la reforma judicial en ese ámbito de lo que sería la manera de elegir, y también en la manera como la población va a poder conocer los perfiles, los nombres, las trayectorias de las personas que sean candidatas, ¿no? Es un mundo muy complicado, no sé si se logre entusiasmar a la población, si logran explicar realmente. O sea, el conjunto de la población tiene la idea de que la justicia en el país es solamente para quien puede pagar, Así es. ¿no?
Pero cuando al ciudadano promedio le dices la justicia, no solo piensa en Norma Piña, piensa en toda la cadena, que va hasta el policía municipal. Así es. ¿no? A la gente de tránsito. Sí, cosas que tienen ya que ver con ministerios públicos, con fiscalías, con otras cosas. Entonces, pues creo que hay dos ámbitos en tu pregunta, ¿no? Otra es las críticas a la 4T y los que no están de acuerdo, aún siendo o declarándose, como ya algunos se declaran, obradorista crítico, ya empieza a haber categorías en el obradorismo, independientemente de eso, creo que sí tiene muchas dificultades la reforma para O sea, ¿crees que políticamente sí es pues una papa caliente que le deja a Claudia? Pues sí, es un problemón, porque ella podía estar enfocada en sus primeros meses a hacer el lanzamiento de lo que serán sus principales programas de gobierno. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, su apuesta por el lado de las mujeres, ¿no? Y de cómo va no solamente a lanzar iniciativas para mejorar las condiciones específicas de las mujeres, sino también a crear todo un padrón nacional con la Secretaría de las Mujeres, a hacer este lanzamiento de algo tan necesario como es el sistema de cuidados. Y en lugar de poder emplear sus energías en eso al principio, pues las va a tener que emplear necesariamente en lo de la reforma judicial, y ¿no? que la reforma judicial ya la arreglen entre el INE y el propio Poder Judicial, ¿no? Ah, pues sí, cuando el Poder Judicial se siente a hablar y además, pues sí veo riesgos de que factores de poder eso sí entren a manejar, porque ¿quién va a tener los recursos para manejar todo eso? En los pasillos de Morena ya se habla, por ejemplo, de una lista de 300 candidatos a jueces allá en manos de Mario Delgado, ¿no? Ándale. Oigan, vamos a seguir platicando de esto después de un corte, una pausita para anunciar nuestros productos y regresamos. No se vaya, ya lo saben. Seguimos aquí en Estación Averno platicando con Arturo Cano y realmente estamos haciendo, estás tú haciendo una disección muy interesante y pues ya, como decía al principio, el próximo martes a las 0 horas empieza el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tú conoces muy bien a Claudia Sheinbaum porque además hiciste un libro biográfico sobre ella. ¿Qué le espera a Claudia Sheinbaum? Sí es cierto lo que ha estado diciendo López Obrador, que ya la va a tener más fácil, ¿no? Porque él heredó un elefante reumático. ¿Qué es lo que hereda Claudia Sheinbaum? Hereda un país que sigue teniendo muchísimos problemas a pesar de los avances y de los cambios logrados por el presidente López Obrador. Porque la gran mayoría de nuestros grandes problemas son problemas estructurales, son problemas que tienen décadas y muy complicados. O sea, seguimos siendo un país muy desigual, seguimos siendo un país con muchos pobres y, por supuesto, la violencia que se desató con Felipe Calderón, o que responsablemente desató Felipe Calderón con esa llamada guerra contra el narcotráfico, pues sigue teniendo consecuencias hasta nuestros días. Entonces, sí hay avances, hay derechos que ya ni desde la oposición más recalcitrante se atreven a cuestionar o a poner en duda. Digamos, hay un nuevo piso, ¿no? Del que quien llegue a gobernar va a tener que comenzar sobre ese que podríamos llamar el legado, ¿no? de Andrés Manuel. ¿En qué sentido podría tenerla más fácil Claudia Sheinbaum? Para empezar, yo creo que puede ser un personaje que desde el poder de la presidencia, que es enorme,
algunos que piensan que López Obrador manejar desde Palenque a Claudia Sheinbaum, yo siempre les digo, bueno, pues es que no entienden cuál es el diseño del poder en México ni qué es el presidencialismo, ¿no? En 1993 Salinas era el emperador de México. El 15 de diciembre de 94, ¿dónde estaba Salinas? Haciendo una huelga de hambre en una casita pobre en Monterrey. 15 días después de haber dejado el poder. Digo, obviamente no digo que se vaya a ser el destino de Andrés Manuel. Lo que quiero decir es que la persona en la que se deposita la presidencia de la República tiene muchos poderes. Claudia desde ese lugar... Ni Salinas, que sí tenía este impulso transeccional. Así es. Ni él lo pudo lograr. No. Y eso que Zedillo parecía ser un político débil, torpe. Resultó el que sí tuvo mayor éxito en el proyecto transeccional. Exacto. Modificó la corte, creó las encuestadoras como oráculo de Delfos, se apoderó de los medios de comunicación. Hizo que se le voltearan sus intelectuales orgánicos. Sí. Pues todo eso consiguió Zedillo, al que algunos veían como tontito. Claudia va a tener una ventaja sobre Andrés Manuel, al que muchos actores de la vida nacional ven como un personaje con el que no se puede hablar, con el que solamente puede haber una relación de estrella floja y eso. Claudia en ese sentido puede ser la conciliadora, ¿no? Para algunos sectores de la sociedad. ¿No influirá también la cuestión clasista? Yo siento que muchos que no soportan a López Obrador es por puro clasismo. Y que con Claudia no van a... No. Pues, ¿por qué lo ven más pobre a López Obrador que a Claudia? Yo creo que la familia de Andrés Manuel, que se dedicaba al comercio, tenía más lana que una familia de académicos, que era la de Claudia, ¿no? Eso sí. O sea, Claudia creció pues sí, pero es que en los márgenes de la Ciudad de México, allá por satélite, porque era para lo que les alcanzaba a sus padres para comprar una casa. Pero estás pidiéndole raciocinio al clasismo. No hay. No hay. Voy a poner un ejemplo y espero que la presidenta no me reclame, porque eso me lo contó fuera de grabadora, ¿no? Conversamos. Una exclusiva en la estación Averno. Conversamos un día o dos después del atentado a Ciro Gómez Leiva. Y entonces ella me platicó que inmediatamente había buscado al periodista, que se había comunicado con él, que en cuanto Omar García Harfuch le dijo que ya estaba con él, ¿no? Y que entonces habló, le preguntó cómo estaba, en fin, le dio una atención como periodista relevante de parte de la jefa de gobierno, que además ya tenía ahí a su jefe de policía enviado, y que conversó con el presidente sobre eso, ¿no? Que el presidente le escuchó y le dijo, bueno, yo me voy a seguir peleando con los medios, pero ese pleito no es tuyo. Exacto. Pues bueno, sí. Ahí va a haber una diferencia, ¿no? Sí, Solo sí, por sí. poner un ejemplo, con los sectores. Y no creo estar cometiendo una infidencia terrible, porque todos sabemos que en cuanto fue, y desde antes, en cuanto fue seleccionada candidata, digamos, por Morena, Claudia hizo una gira por los medios de comunicación. Así es. Lo que nunca había hecho Andrés Manuel como presidente, y creo que como candidato tampoco, fue a muy pocos. Claudia visitó las redacciones de todos los periódicos, pero además de las entrevistas, tuvo reuniones con los directivos de muchos medios de comunicación. Eso lo sabe todo el gremio periodístico, ¿no? Porque pues todos tenemos amigos en uno y otro diario, en muchos lugares, ¿no? Entonces son rasgos distintos de personalidad, de trato, me buscaron recientemente de una televisora gringa, la que tiene mayor presencia en el mundo de habla hispana, como dicen aquellos, y para pactar la entrevista le digo, bueno, ¿qué vas a preguntar? ¿Cómo va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos? Va a ser una de las preguntas. Claro. Era lo clásico, como si uno les fuera a decir, ay, mira, va a hacer esto y va a tales estrategias. Entonces, lo que les he dicho cuando me han entrevistado gringos o gringas es, bueno, naturalmente va a ser una relación distinta, porque Claudia Sheinbaum es una persona que conoce mejor a la sociedad estadounidense y también conoce mucho mejor a los migrantes. Vivió 4 años allá, Claro. ¿no? Y los migrantes no los conoce de oídas. Fueron sus amigos, ¿no?
Su mejor amiga, que era una trabajadora de limpieza en aquellos años, ahora es profesionista en un hospital, en el hospital ahí de Stanford, ¿no? Uh-huh. Alma González se llama, uh-huh. Esa migrante michoacana, de Aguililla, Michoacán, por cierto. Uh-huh. ¿No? Mira. Por eso Claudia presumía que en Rancor City, que era donde vivió, se comen las mejores carnitas de todo el mundo, no solamente de... ¿no? Porque los hacían, porque medio Aguililla, dijo ella, medio Aguililla está allá en esa ciudad, ¿no? Mejor que Michoacán. Oye, entonces tú crees, tienes razón López Obrador cuando dice que muy pronto va a ser la mejor presidenta del mundo. Bueno, ya en estos días ha habido tanto elogio y repetido a tal grado que ya a uno le resulta hasta creíble todo eso, ¿no? Digo, cuando yo escucho a dirigentes de Morena o figuras de Morena diciendo, y somos el movimiento social más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. O somos el partido más grande del mundo, ¿no? Mi primer reflejo es meterme a Google a buscar cuántos afiliados tiene el Partido de los Trabajadores de Brasil, ¿no? A ver si es cierto o no es cierto. Pues creo que hay esa tendencia a singularizar la experiencia mexicana, uh-huh. porque es muy del estilo de Andrés Manuel, ¿no? Uh-huh. O sea, él es el que ha metido el resto de los dirigentes en esa lógica de no, esto no se había hecho, aunque se haya hecho en algún otro momento, algunas de esas cosas, ¿no? Decía Carlos Monsiváis que los políticos mexicanos, cuando llegaban a un cargo de poder, tenían la inevitable, el inevitable destino de reinaugurar el Mediterráneo, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí vaya la cosa. Oye, pero, y ya llegamos al segundo tema que queríamos platicar contigo, que es Morena. Lo que yo creo que sí es cierto, no sé si sea el movimiento más grande del mundo, pero sí su historia sí es inédita en México. O sea, un partido que se funda y en muy poco tiempo llega a la presidencia de la República y empieza a ganar gubernaturas y gana la mayoría de las gubernaturas, gana la mayoría en el Congreso, y además todo esto en contra del poder político y en contra de todos los demás famosos poderes fácticos. O sea, enfrentándose a todo, teniendo todo en contra, logró esto en muy poco tiempo. Yo no sé si haya otro partido o movimiento así que haya logrado tantos éxitos electorales y sociales, pues, uh-huh. en tan poco tiempo, ¿no? Cuando en la pasada elección algunos se burlaban del porcentaje de votación obtenido por Movimiento Ciudadano, yo les decía, oye, ese fue el porcentaje que sacó Morena en su primera incursión electoral, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Por ahí del 8%. Uh-huh. Y ahora, pues, 8 de cada 10 mexicanos van a estar gobernados por Morena a escala local. Tiene el gobierno federal, mayoría con sus aliados, mayoría incluso calificada tanto en diputados como en el Senado. Uh-huh. Debe tener mayoría en unos 25 congresos estatales, pero no, 20 congresos estatales, tiene mayoría, y ahora lo único que le falta es hacerse partido, ¿no? Sí, exacto, ese es su reto. Creo que ese es el reto. Yo he dicho en otras ocasiones, y creo que lo dije aquí con ustedes alguna vez, que a mí me parecía que Morena era una estructura electoral, una estructura que se activaba en tiempos electorales, en tiempos de elecciones, ¿no? Y ahora va a tener que enfrentar esos retos, esos problemas de su construcción y de su rápido crecimiento. Cuando Rafael Correa arrasó en Ecuador y ganó todo, algunos analistas le dijeron aguas, ¿no? Porque eso puede marear a los dirigentes de la Revolución Ciudadana y tal cual, ¿no? O sea, ganaron todos, vino la soberbia, vinieron los errores, y cuando se señalaban los errores, no, pues es que este es emisario del pasado, y de los... Incluso a las voces críticas, incluso internamente a quienes planteaban la necesidad de la reflexión, del debate, de la crítica, de la aceptación de la discusión. No ha habido. Acaba de asumir, aunque formalmente lo hará hasta el 1 de octubre, Luisa María Alcalde, una joven de una familia nacida y crecida en
en Morena, de una familia de sindicalistas, en el obradorismo, ¿no? Más que en Morena, porque Morena todavía no. En el obradorismo, sí. Pero son personas, sus padres, que venían del movimiento sindical, de la vertiente católica del movimiento sindical. Sí, el Frente Auténtico del Trabajo estaba vinculado a las centrales sindicales apoyadas por organizaciones católicas, siempre tuvo ese rasgo, ¿no? Son Arturo Alcalde y Berta Luján. Arturo Alcalde y Berta Luján, que fue contralora en el primer gobierno en el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando ella hace su planteamiento del proyecto para el partido, yo veo ahí implícito un reconocimiento de que no hay partido, porque el primer punto que plantea es que tienen que crear 70,000 comités seccionales, que existía antes. O sea, la base de Morena, ¿dónde discutía? La base de Morena de Acayuca, en Veracruz, ¿dónde se reunía? ¿No? Para hablar de los problemas de Acayuca, del Estado y del país. Porque militantes sí que tienen, pero no hay una estructura. Bueno, está planteando ella los comités seccionales, los municipales, la divulgación de un decálogo del morenismo, en fin, una serie de medidas que apuntan a la construcción de un partido, porque Morena tendrá una relación distinta, obviamente, con la presidenta Sheinbaum de la que tuvo con Andrés Manuel, su creador, y pues quien lo dirigió durante todo su sexenio, aunque a través de los dirigentes formales, ¿no? Creo que en el caso de Claudia Sheinbaum, al menos por lo que ella ha adelantado, será distinto. Ella primero pidió licencia a su militancia y después ha planteado una formulación que a algunos les pareció evocar lo de la sana distancia de Zedillo, y ha planteado que pues no hay ninguna o no tiene ninguna intención de convertir a Morena en partido de Estado. Cuando digo que tienen que hacer partido, lo digo porque hay muchos estados en los que por el diseño que hicieron para obtener dividendos electorales rápida y acuerdos con los grupos de poder locales, donde el partido o la estructura partidista quedó en manos del grupo de poder local, donde no tienen el gobierno estatal, el grupo fáctico de poder local que se hizo de la franquicia de Morena, digamos. Y en otros lugares, pues el gobernador o gobernadora es la persona que manda sobre el partido. Yo hice un recorrido por el país para presentar el libro que escribí sobre Claudia Sheinbaum y me topé en varios estados que los claudistas de esos lugares eran oposición en sus estados, ¿no? Que tenían dificultades para la promoción de su candidata porque la mayor parte de gobernadoras y gobernadores estaban con Adán Augusto. Lo que iba a decir, lo vimos con el proceso de las corcholatas. Adán Augusto tenía, 2-1, yo creo, con respecto a Claudia. Marcelo no tenía ninguna gobernador, ¿no? Eso debía indicar desde aquellos tiempos que Marcelo no iba a poder ser el candidato, pero en fin, ¿no? Entonces, pues tiene muchas dificultades de lograr hacer partido, su vida interna. El otro día se organizó un homenaje a Jesús Martín del Campo, un viejo luchador social, dirigente del magisterio, que ha sido hasta apapachado ahí por el presidente López Obrador, que una vez lo recibió en su oficina para hablar de él como compañero de lucha de muchos años, de mucho tiempo. Uno de los que habló fue Alejandro Encinas, y cuando llegó a Encinas ese homenaje me dijo: oye, qué bueno que se organice esto, porque pues, hay que reconocer las trayectorias ahora que tantas personas que nunca habíamos conocido se dicen de izquierda. Mira, ¿no? Porque sí, como que se ha dado ese fenómeno de en muchos lugares de personajes que apenas ayer estaban en el PRI, en el PAN o en ninguna parte, y que de pronto adoptan este discurso y creen que por repetir 5 frases del presidente ya son de izquierda. Así es. ¿No?
cuando nunca han tenido un compromiso de lucha contra la desigualdad, contra la injusticia, esas cosas pequeñas, muy olvidadas que definían antes a la izquierda, ¿no? Sí. Ay. Ese va a ser un riesgo Exacto. el gran riesgo, bueno, uno de los grandes riesgos de que Morena haya crecido tanto, pues es que, y que la oposición esté tan mal y que el PRI esté tan mal, pues es que cuántos priistas se van a ir a Morena inmediatamente. O se están yendo. Yo he dicho en algunas ocasiones que a mí me parece que Claudia va a tener más dificultades con el frente interno que con la oposición, ¿no? O sea, ¿sí crees que hay un riesgo de esta soberbia que estás señalando y de una centralización o un perredismo? Bueno, la soberbia ya la estamos viendo, ¿no? Sí. Hay dirigentes y militantes que tratan con una displicencia a la oposición o a voces que no están de acuerdo con ellos. No hay, digamos, no hay este ánimo conciliador que Claudia Sheinbaum ofreció en su discurso de cierre de campaña, ¿no? Uh-huh. Donde dijo, yo estaré para gobernar para todas y todos los mexicanos, y además entiendo que el diálogo y que los puentes de comunicación en la diversidad que somos de país son necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un riesgo por un lado. Por el otro lado está el riesgo, pues, de que toda la bola de simuladores que se sumaron y de oportunistas, muchos de ellos personas con trayectorias muy cuestionables, ¿no? Ya, ya para que hablemos de Murat, ahí está Yunes. No, bueno, y desde hace 6 años está el Partido Verde ahí. Ah, sí. En la alianza, pues, o sea, se quejan ahora de Yunes. Nos deberíamos mirar en el espejo de Brasil, ¿no? Yo no quiero echarle la maldición a Claudia, ni mucho menos, pero eso lo conversé con ella y está incluso en el libro. No le gustaba mucho entrar a ese tema, pero yo sí veo paralelismos. ¿Qué fue lo que finalmente terminó echando el poder a Dilma con el impeachment en el segundo mandato? Primero, escándalos que venían de la época de Lula, sí. Algunos escándalos de corrupción que movilizaron a sectores de la clase media muy acicateados por los medios de comunicación, y luego los aliados. O sea, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, es el verde de Brasil, ¿no? Y fueron los que traicionaron a Claudia, a Dilma, y dieron los votos para la destitución, y por eso Michel Temer, el líder de ese partido, fue el que quedó como presidente interino. Entonces sí hay riesgos, ¿no? Yo le pregunté eso explícitamente a Claudia en una entrevista, no para el libro, sino en una última entrevista que le hice para el diario La Jornada, y le dije, hagamos un ejercicio de imaginación. Era candidata en ese momento. 2025, la presidenta Sheinbaum presenta un proyecto que le importa mucho, y en el Senado se lo atora a Dan Augusto López y Marcelo Ebrard. No, eso no va a pasar, me dijo, ¿no? Pero yo creo que es un escenario, eso, o sea, tienen espacios de poder y posiciones, personajes que no necesariamente comparten el proyecto y la visión de país que pueda tener Claudia Sheinbaum. Ay, nanita. Oye, y la presencia de Andrés Manuel López Beltrán, ahora como secretario de Organización Territorial, cosa así, no recuerdo. ¿De organización? De organización. Sí. Que es curioso porque antes solamente se hablaba, pues, de la presidencia del partido y la Secretaría General. Ahora ya se incluye también como un cargo importante la Secretaría de Organización. Siempre ha sido importante la Secretaría de Organización. ¿Quién la tuvo en el PRD cuando Andrés Manuel fue el presidente de ese partido? ¿Quién? Rosario Robles. Ah, es cierto. Mira. Allá aprendió muchas cosas Rosario Robles de la operación operación electoral. Siempre ha sido un cargo muy importante la Secretaría de Organización porque es la responsable de todos los temas electorales. ¿Era cuando las Brigadas del Sol? Sí. Hasta yo le eché la mano a Rosario Robles. Fíjate. El Guerre y yo hicimos varias cosas con ella. Una vez nos invitó, después de que pasó una elección y le ayudamos mucho, nos invitó a una comida y llegamos, y en el mismo lugar donde era esa comida estaba René Bejarano con otros. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Pero no. Sí, claro, Rosario Robles. Sí. Pues Andrés Manuel López Beltrán, yo lo vi por primera vez en una actuación pública cuando le dio el infarto a su padre. Sí, con la defensa. Estábamos, ustedes recuerdan lo de las movilizaciones contra la reforma energética de Peña Nieto.
Y ahí él llegó a las afueras del Senado y fue la primera vez que lo escuché hablando en un evento público. Y creo que una de las pocas veces que habló en eventos públicos, sí. Porque más bien él optó por ser, como se usa en la jerga de los políticos, planta de sombra, ¿no? Aunque todo el mundo supiera que tenía la encomienda, el encargo de su padre para tal o cual pacto o arreglo, y eso le daba mucho poder, no tenía una actuación pública. Entonces, esa es la primera cosa. Ahora, este joven va a tener encima todos los reflectores y vamos a ver realmente pues el tamaño, el talante, el talento que pueda tener para la política, ¿no? Se verá, y porque va a estar mucho más claramente bajo el escrutinio público. No es lo mismo que tú seas el emisario, por ejemplo, para sumar a Germán Martínez o a Barbosa, el que terminó siendo gobernador de Puebla, ¿no? El finado Barbosa. El finado Barbosa. Porque en ambos casos, el emisario, el que llevó el mensaje y el acuerdo, fue Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? En el caso de Germán Martínez no le funcionó, porque Germán exigió ver a Andrés Manuel, ¿no? No así Barbosa, que se sacó a 14 senadores del PRD sin necesidad de ver a López Obrador, ¿no? Entonces, pues, creo que ahora indudablemente va a tener un peso muy grande dentro del partido, porque va a ser muy difícil convencer a los morenistas de base o muy empoderados de que López Beltrán no tiene línea directa con Palenque, ¿no? Claro. Eso va a ser muy, muy complicado. ¿Y tú crees que la tenga? Yo creo que la tendrá. A mí se me hace muy difícil pensar en un retiro total Es capaz. de Andrés Manuel, ¿no? Yo a veces pienso que es capaz, que sí es capaz, pero no sé. Bueno, cuando dejó la presidencia del PRD se fue a Tabasco, dijo que iba a recorrer 1,000 pueblos. Yo, que estaba interesado en la personal política de Andrés Manuel desde entonces, le llamé un día y le dije que si podía acompañarlo en una de esas giras, y creo que lo acompañé del pueblo 243 al 247, un fin de semana. Conversamos mucho, pero pues de repente a alguien se le ocurrió acá que él podía ser el candidato en la Ciudad de México. Y se regresó, ¿no? Ahora, ¿qué han dicho Claudia y él al respecto, no? Pues, no sé, que Claudia me dijo alguna vez que ella se le hacía muy difícil pensar en el retiro del presidente porque habían sido tantos años de su presencia permanente en la vida pública y en el movimiento que pues le costaba mucho trabajo pensar en un escenario sin él, ¿no? Pero también es cierto que en nuestro país la presidencia de la República tiene muchísimos poderes en sus manos, ¿no? Por el diseño constitucional que tenemos, y que una y otra vez Andrés Manuel ha prometido que él ya no va ni siquiera a tomar el teléfono, ya veremos, ¿no? Así es. Cuando se fue Lula, la manera como lo resolvió discursivamente al menos Dilma Rousseff fue: sé que si lo requerimos tocaremos a la puerta de Lula y siempre estará dispuesto para atendernos. Algo así ya dijeron. Sí, hoy en la mañana AMLO dijo: sí, voy a recibir a la presidenta cuando haya necesidad, pero sé que no va a haber necesidad. Exacto. Pues ya veremos. Pero pues ya llegamos al final, mi querido ¿Cómo Arturo. crees? Sí, ya llegamos al final. ¿O tú tienes alguna otra pregunta? ¿O No, tú quieres no, agregar algo, mi querido Arturo? Sí, si quieres. Todo se pasa rápido en el Se Averno. pasa muy todo. rápido aquí al calor. ¿Algún de la comentario charla. final del final del sexenio? Ajá. Del final del sexenio, pues hay que ser muy cuidadoso con algunos actores de la oposición, porque pues ya no están en edad como el que habla, de pasar corajes, de Pero tú no eres actor de la tener oposición. desencuentros. No, por eso, con ellos me refiero a
como obra buena del día, ¿no? Recomendarles. Pues sí, recomendarle a Larraqui o a Guadalupe Acosta Naranjo que no se exalten tanto. Pedro Ferriz. Que recuerden a uno de los fundadores del PAN que decía que su labor iba a ser una brega de eternidad. Hoy sale una encuesta de ENCOL en el país, ¿sí? de la aprobación del presidente, si no mal recuerdo es 70%. Lo que me llamó mucho la atención, no sé si lo leí mal, creo que no, es que, porque viene después entre la aceptación entre los que no tienen partido, ¿no? Entre Morena, que es 90%, y entre el PAN, entre panistas, la aprobación es de 70%. Entre panistas, según la encuesta de ENCOL. Vamos a revisarla. Sí, la vi, la publicó El País, W Radio y ENCOL. Exactamente. Sí. Pues a ahí ver, nomás. Vamos a revisar a ver si la leí bien, pero según yo dice ahí que hay más yunes de los que pensábamos. Exacto. Pero así como recomiendas a la oposición que se serene, una recomendación para la 4T. Pues creo que aquella frase que acuñó Mejía Godoy en la época del sandinismo decente, de implacables en el combate, generosos en la victoria, eso les vendría muy bien como reflexión, como divisa, como idea de gobierno. Lo ha dicho, por ejemplo, Armando Bartra, ¿no? Tener el poder que se tiene, haber ganado lo que se ha ganado, implica una gran responsabilidad. Entonces creo que eso es lo que le hace falta a muchos personajes de la 4T, a los que sí veo realmente muy ensoberbecidos y muy, muy dados quizá por esa misma fiebre de la victoria a cometer errores, torpezas, a no consultar, a no atender, a no escuchar otras voces, y creo que eso sigue siendo muy necesario. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, mi querido. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? estimados. Que no sea la última vez de que vengas aquí a Estación Averno. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo sexenio. El próximo sexenio, Nos el vemos próximo el próximo miércoles. sexenio. Sí, bueno, ya lo sabe, pues ahora sí que nueva etapa. Ay, nanita, lo que nos espera. Pues ya lo sabe, cuídese mucho, tenemos este programa, por favor, coméntelo, póngale campanita, suscríbase, colecciónelo, compártalo y suscríbase sobre todo, así que y cuídese mucho, ya lo sabe. El alto honor de ser hoy la voz de nuestros pueblos y en esta alta tribuna pública dirigir mi palabra y pensamiento a esta soberanía. A nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos, que como lo ha dicho nuestro presidente, son la verdad más íntima de la patria y que hacen de México un gran país pluricultural y multiétnico. Hoy es un día histórico que quedará grabado en nuestras mentes y corazones, como el momento en que después de más de 5 siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de pueblos y culturas que lo conforman. Recientemente, con la mayoría calificada de 483 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Este dictamen deriva de una iniciativa que Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero. ¿Pero de qué va? Te contamos. Con lo aprobado se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. El dictamen hace mención de que la nación mexicana tiene una composición multiétnica,
los pueblos y comunidades indígenas podrán participar en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. También desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo y parto. Se reconoce a las personas que la ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud. Las personas indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Reconoce y asegura el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanas a una atención adecuada en sus propias lenguas para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, la salud, tecnología, arte, cultura, etc. ¿Y tú qué piensas sobre esta reforma? Te leemos en los comentarios.